Queridos hispanohablantes, me llamo Mateusz Cezary Brożek y os quiero ayudar con aprender polaco. Seamos honestos, polaco no es una lengua fácil, no lo es, pero por una razón vosotros queréis aprenderla. A ver, será por amor, será por el trabajo, será por la curiosidad, por mi país. Bueno, me alegro, me alegro. Pero en muchos casos, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Pues tenemos que ir paso a paso. Vamos a empezar con los sonidos que español y polaco tienen en común. Tenemos que empezar por las vocales. Mirad, es justo lo que tenemos en español. A, arena, Adam. E, elefante, Eva. I, isla, igua. O, oso, oco. U, uva, ul. No hay ninguna diferencia en las vocales. Hay diferencia, por supuesto, en cuanto a acento, pero de eso vamos a hablar más allá. Vamos a hablar también, para empezar bien, con los consonantes gemelas, es decir, justo lo que, a ver, tal vez haya una diferencia, pero en general es casi lo mismo. B, banan. D, data. F, fasola. G, casa. Me, mama. N, nos. P, plan. S, stop. T, tata. Claro que hay diferencia en cuanto al acento. Por ejemplo, nosotros decimos mamá y en español decimos mamá. Sí, claro que sí. Pero fijaos que en cuanto a esas consonantes, no se ve ninguna diferencia. No se ve ninguna diferencia. ¿Mm? Sé que plátano y banana también funcionan en español, sí, pero en polaco nosotros a plátano lo llamamos banan y no vemos ninguna diferencia entre plátano y banana. Pues de eso podemos hablar otro día. Pero en cuanto a los consonantes, esas consonantes se pronuncian igualmente. Y ojo con una cosita, siempre se usa K para el sonido de kilo. A ver, cuando tenemos K de Córdoba, por ejemplo, ahí va a haber una diferencia y eso lo tenemos que tener claro. Para nosotros K siempre es K de kilo. ¿M? Y en cuanto a C, bueno, de eso vamos a hablar, porque hay una diferencia aquí. Bueno, vamos a empezar con unos matices bastante importantes en cuanto a polaco. Cuando tenemos G, tenemos que recordar que nuestra G es suave. Por ejemplo, cuando queremos decir una palabra como gente, ¿no? O general en español. Nosotros en polaco no tenemos algo así. G en polaco siempre lo pronunciamos como G de garganta, ¿no? Que no hay ninguna diferencia. Bueno, G siempre lo pronunciamos como G. Es decir, gato, guitarra, gas, golf. Siempre como G. ¿Vale? Continuamos. En cuanto a L. L siempre es una L. No tenemos algo como doble L. Siempre cuando vemos una L, lo pronunciamos con una L sin ningún tipo de cambio. Por ejemplo, Laura, lápiz, lampa. ¿Mm? Eso siempre lo pronunciamos así. En cuanto a H, bueno, aquí es donde la cosa se pone un poquito graciosa, porque tenemos que recordar una cosita. Por supuesto, todos lo sabemos que en castellano, bueno, en general en español, H es muda, ¿no? No se pronuncia H, pero en polaco sí lo pronunciamos, siempre lo pronunciamos. Por ejemplo, historia y historia. Nosotros en polaco diríamos historia, ¿no? Porque siempre se pronuncia H. Otro ejemplo, cuando los polacos quieren aprender español, a veces dicen hola, porque para nosotros es normal pronunciar H, ¿no? Pues decimos hola. Eso lo tenemos que tener claro. Y a ver, en polaco tenemos dos Hs. Sí, tenemos dos Hs en polaco. Y eso es una cosa muy importante. Pero lo que también tenemos que entender, la diferencia entre un H u otro, esa segunda H se escribe así, ese sonido se parece bastante a lo que tenemos en español, claro, pero lo pronunciamos como una H, ¿no? No como una ch. Para nosotros es H. La diferencia entre SH y SH es pura ortografía, pero se pronuncia igualmente. ¿Mm? Por ejemplo, Hubert.
Lo pronunciamos así en español, Hubert, pero en polaco para nosotros sería Hubert, 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 Hubert. ¿Mm? En cuanto a H, por ejemplo, podemos decir eco, pero para nosotros sería ejo, ejo, ejo. ¿Mm? Sí, espero que me explico con esa diferencia aquí, ¿no? Que esta H aquí y esta H aquí se pronuncia igualmente, no hay ninguna diferencia aquí. Siempre se pronuncia H y tenemos dos Hs que se pronuncian igualmente y la diferencia entre una u otra se basa en pura ortografía. Sí, en polaco la H nunca es muda, siempre se pronuncia como una J, ¿sí? Como en jamón. Pero con esa diferencia que nuestra H también es un poquito más suave, no tenemos ese G, es un poquito más suave, como Hubert, ¿m? Ejo, un poquito más suave. Sí. Y lo tenemos que tener bien claro porque ese creo que es uno de los errores más comunes en cuanto a los hispanohablantes. Tenemos que recordar que ese sonido que tenemos en chico se escribe exactamente como nuestra H, pero hay una diferencia muy importante en cuanto a la pronunciación. El grupo H no suena como en chico, suena como una J. Y bueno, aquí lo explico. No es intuitivo, pero es bastante fácil. Tenemos dos Hs, ambos pronunciamos como una H, siempre se pronuncia H, aunque en español no lo tenemos así. Bueno, vamos a empezar con un poco de práctica. Creo que lo mejor sería si yo lo leo y vosotros después podéis repetir trabajando con ese documento. Recordad que tenéis de ese documento en la descripción del video. Vale, pues vamos a empezar con lo que tenemos aquí. Lo leo dos veces. Ul, ul, mama, mama, tata, tata, casa, casa, golf, golf, Henrik, Henrik. Como Enrique, ¿no? En español, pero mira, esa diferencia. H sí se pronuncia. H hay que pronunciarla. Da igual si es H esta o esta. Es una H y lo pronunciamos como J en español. Pues, Henrik, Henrik, Jata, Henrik, Jata, 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 Henrik. Ejo, Ejo, Henrik, Jata, Ejo. Se pronuncia igualmente. Para que os quede más claro, por ejemplo, en mi ciudad hay un centro comercial que se llama Galeria Ejo. Galeria Ejo. Y bueno, los hispanohablantes siempre dicen que es Galeria Hecho, ¿no? Algo así, Hecho. No, es Ejo, Ejo, ¿no? Porque ese sonido es de J. ¿Vale? Continuamos. Pues Henrik, Henrik, Jata, Jata, Ejo, Ejo y hipoteca, hipoteca. Vale, perfecto. Tenemos que recordar una cosita, que en polaco casi no hay letras mudas. Lo tenemos que pronunciar todo. Y creo que para hoy es suficiente. Voy a preparar, creo que un par de docenas de videos cortitos para que poco a poco aprendáis polaco. No hay para qué agobiarse con demasiado contenido para ahora. Simplemente lo que tenéis que hacer ahora es asimilar todos esos sonidos. Bueno, la mitad de ellos, bueno, ya los conocéis, pero ahora tenéis que concentraros en eso lo que os es ajeno, es decir, esa H y la diferencia cuando se pronuncia en español y cómo se pronuncia en polaco. Vale, creo que todo está claro. Si no está claro, bueno, podéis enviarme un email o lo que sea, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Adiós.